el privilegio, Miguel, Elías, Pastor y todos. Tranquilo que no os doy la tarde, que vengo con un filete de ternera. Entre que subía o no subía, tengo dos mensajes, pero lo siento. Él es el que manda y él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y me he dispuesto por el más difícil, tío Josito. Hoy vengo de machote. Amén. Estaba sentado, querida iglesia. Sabe Dios que no es humildad fingida. Me fijaba en esos dos escalones y los estaba viendo. Los siervos sí me van a entender. Digo, ¿qué importancia tiene subir esos dos escalones? Ay, Padre, como los subamos como un pavo real. Bajamos diferente de cómo hemos subido. Pero como bajemos, como subamos humildes y dependiendo de su gracia, te digo que tenemos resultados. Amén. Nada puede dar el hombre si no lo recibe de lo alto. Amén. Así que me gustaría que entráramos de lleno en el mensaje, gloria al Señor. Y el más difícil para mí es por este problema, querida iglesia. Desde que yo estudiaba este tema, hasta que me salió bendecida mi vida, y lo primero que pensé como siervo de pan bendito es de bendecir a vosotros, aleluya. Entonces dije, voy a meterlo como si fuera una predicación para traerlo. De la manera que yo lo estudié Israel, a la manera de como yo lo tengo, pues hay un abismo que me gustaría tenerlo memorizado y predicarlo como os merecéis, con la mayor excelencia. Pero os ruego que tengáis misericordia. Poner el corazón en modo madre espiritual, que es mi tercera predicación como candidato. Y yo sé que amáis y sois una iglesia que sabéis cuidar de los vuestros. Amén. Así que mira, José, y vamos a entrar de lleno en el mensaje. Aleluya. Ayúdame. A él nada se le escapa. Amén. Os voy a hablar primero de la providencia de Dios. Seguido vamos a entrar en el pariente cercano, como Cristo se hizo nuestro pariente redentor. Para seguido vamos a ver cómo el Señor pudo volver otra vez a tener la comunión con el Padre. ¿Por qué digo esto, querida iglesia? Porque tras la desobediencia del Edén se perdieron varias cosas. Pero he cogido 3 puntos y son los que esta tarde voy a traer para bendecir tu vida. ¡Aleluya! Antes de la desobediencia del Edén, Él ya tenía preparado un plan de salvación. El enemigo queriendo que no naciera el Mesías, pero ya tenía preparado una doncella en Israel. ¡Amén! Siempre el Señor ha ido por delante, queridos hermanos. Vemos la persecución con Moisés, como el faraón quiere matar a los niños menores de 2 años. Pero es que, iglesia, ya tenía el Señor preparado un Josué para llevar el pueblo a la tierra prometida. Amén. El Señor siempre ha ido por delante. Tenía reservado unos jueces que prepararían el camino hasta Ruth, para que luego saliera el rey David, luego los reyes, después Esdras, después Nehemías, Esther, los profetas, Isaías, luego Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, hasta llegar a Cristo. Amén. Ay, Padre, si el Antiguo Testamento y el Nuevo, te das cuenta, querida iglesia, que todo es Jesús, por Jesús y para Jesús. Amén. Nos encontramos, hermanos, que el Verbo ya se ha hecho carne y ha empezado a recuperar lo que se perdió en el Edén. Este segundo Adán no tiene de quién esconderse. Mirad, querida iglesia, me gustaría que memorizáramos los 3 puntos para luego ir desengranándolos y vamos a disfrutar. Amén. Número 1, ¿qué se perdió en el Edén? La comunión con el Padre. El pecado hace que perdamos la comunión con el Padre. Te ruego, querida iglesia, que respetemos más la comunión con el Padre. Aleluya. ¿Qué se perdió en el Edén? Punto 2, la vida eterna al lado suyo. El pecado hace que perdamos la vida eterna al lado de Él. Punto número 3, y el propósito con el ser humano. Comunión con el Padre, vida eterna al lado suyo y propósito con el ser humano. Comenzamos. Número 1. La comunión con el Padre, para recuperar la comunión, no era una tarea fácil, querida iglesia. Y el problema era que Dios no era que no quisiera recibirnos, Alejandro. Era que su santidad y su justicia exigía una perfección que nosotros no teníamos. Amén. Dios se tuvo que hacerse hombre para redimirnos de la maldición del pecado mediante un pago. Y ese fue entregar su vida sin pecado por nosotros. Hasta ahí todos llegamos bien. La iglesia necesitaba ser redimida, querida iglesia, pero mira qué bonito. La justicia de Cristo se nos atribuye por la fe en su sacrificio. Y por medio de Jesús puedes acercarte al Padre, pues estamos en paz con Él. La palabra lo enseña en Romanos 5:1. Justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En contra de este texto que siempre se lo he escuchado predicar a los hermanos, al Elías, al de 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Mira, Cristian, qué bonito la traducción, lenguaje actual. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. El Padre trató a Cristo como si nosotros, por nosotros. El Padre trató a Cristo como si hubiera pecado. Me da a comprender que todo lo que padeció Jesús, pues era para mí, pues yo sí he pecado. Cuando entramos en la presencia, querida iglesia, no entramos diciendo mírame a mí, sino mírame en Cristo. Amén. Nuestra culpa fue puesta sobre Cristo y su justicia fue puesta sobre los creyentes. Este intercambio es conocido como la doctrina de la imputación. Aleluya. Hermanos, en la sentencia donde estaba nuestro nombre, el Señor la borró y escribió el suyo. Es un deleite predicar de la justicia de Cristo, querida iglesia. Ya hemos recuperado la comunión con el Padre. Por creer en Jesús como tu Salvador, ya está el pago justificado, ya está hecho. Pero vamos a dar un paseo por las leyes judías. Vamos a ver cómo, de qué manera el Señor nos redimió para poder estar una vida eterna al lado suyo. Punto 2. La vida eterna al lado del Señor. Vamos a ver cómo se originó el plan de la redención. Los israelitas entendieron bien lo que era la redención, pues se mostró Dios a ellos como el Dios que redime. Le dio unas leyes, entre ellas Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Número 1. Cuando pequé yo por primera vez, mi salvación la perdí por un deleite momentáneo. Entonces quedé esclavo del pecado y de sus consecuencias. El Señor, para rescatarnos, querida iglesia, tenía que guardar la primera ley. ¿Cuál es la primera ley? Para poder redimir a alguien, ser el pariente cercano del esclavo o del deudor. Jesús se tuvo que hacer hombre para ser nuestro pariente redentor. Vamos a la Biblia. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser semejante a sus hermanos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 2:14. Así que por lo cual los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Iglesia, Cristo no nos salvó desde lejos. Él se hizo un pariente cercano. Amén. Tomó forma de siervo, como dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Amén. Ya estaba el Salvador entre nosotros, como un pariente cercano. La segunda ley para redimir era, no tenía que tener deudas. Pues esa la cumplía de sobra. Dice la Biblia, porque mío es el oro y la plata. Pero su plan no era pagar con algo que alguien pudiera pagarlo también y poder comprar a la iglesia. Esto me recuerda a Oseas, negro. Ay, cuánto hemos predicado Oseas a los niños cuando éramos dirigentes. Le dice el Señor a Oseas, Oseas, vete y cómprala a un precio tan alto para que nadie pueda volver a comprarla. Mirad de qué manera fuimos comprados, iglesia. Primera de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con qué fuimos rescatados. ¿Con qué? Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Yo creo que se merece un aplauso la sangre de Cristo. Él estaba dispuesto a pagar nuestro rescate con algo que para el Padre era suficiente y para el infierno demasiado peligroso. Él no dudó en poner su vida para salvarte. Por favor, no te tengas en poco. Vale la sangre del Señor Jesús. Aleluya. La tercera ley para redimir. La primera ley era hacerse pariente cercano. La segunda ley que exigían era que tuviera poder adquisitivo para poder redimir al esclavo, al endeudado. Y la tercera ley era estar dispuesto a sacar al esclavo de la esclavitud. Y vamos que sí lo estaba. Me encanta la Biblia. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Hemos dicho que Jesús recuperó lo que se perdió en el Edén: comunión con el Padre, vida eterna y propósito con el ser humano. Vamos a hacer un pequeño resumen, querida iglesia, y continuamos. La comunión con el Padre la restauró.
dejándose tratar como un pecador para que nosotros fuéramos inocentes ante Dios y así poder recuperar la comunión o el acceso por medio de la justicia de Cristo. Amén. La vida eterna al lado de Él tuvo que despojarse a sí mismo tomando forma de hombre y convirtiéndose en nuestro pariente cercano. Cristo es nuestro Joel. Y este último punto. Punto 3. Recuperó la comunión, el propósito con el ser humano. ¿Y cuál era el propósito del ser humano, hermanos? Dios creó al ser humano para vivir en obediencia y en libertad. La obediencia conserva la relación con Dios, pero el pecado rompió esa relación y esa libertad. El pecado dañó el propósito, pero tengo una buena noticia, no lo anuló. El pecado pudo traer separación, el pecado pudo traer muerte espiritual, el pecado pudo traer una comunión, una pérdida de la comunión. Pero iglesia, déjame que siga diciéndote Biblia, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como he dicho al principio de la desobediencia del Edén, Él ya tenía preparado un plan de salvación. A Él nada se le escapa. Adán trajo pecado, Cristo trajo justicia. Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. Adán perdió un paraíso, Cristo nos abrió el cielo. Adán fue expulsado de la presencia de Dios, pero Cristo está sentado a la diestra del Padre. Adán cayó y arrastró a la humanidad al pecado. Cristo también cayó con la cruz, pero nos arrastró a una vida eterna. La fuente de la justificación, mira qué bonito, Miguel. La fuente de la justificación es la gracia. La base de la justificación es la justicia de Cristo y el medio de la justificación es la fe. ¡Aleluya! Iglesia, valora la comunión con Dios. Basta con leer el capítulo 3 de Génesis para darte cuenta que cuando la comunión con Dios se rompe, un paraíso no basta para ser feliz. Gracias, Dios mío, por este ratico. La omnipotencia de Dios es una amenaza para los malvados, pero es una fuente de consuelo para los creyentes. El sacrificio de la cruz siempre va por delante de tu pecado. El sacrificio de la cruz no va a anular la comunión con el Padre, porque el Señor ha bajado con la misión de reconciliarte con Él. Mirad, antes de continuar, me viene un texto que yo estudié de pequeño y siempre se me ha quedado en la mente. Cuando el Señor le dice, Moisés, hazme un altar de piedras, pero no alces sobre ella ningún instrumento de hierro. Déjame llevarlo donde yo quiero, por favor, iglesia. Recordad que el cautiverio del faraón estuvieron 400 años tallando dioses paganos con el cincel y con el martillo. Ese sonido del cincel y el martillo fue un sonido que se quedó durante generaciones en la mente de los judíos. Han sido liberados de la esclavitud en la iglesia. Ahora nos encontramos que están en el desierto. Ya ha pasado Éxodo, ya vamos por Deuteronomios, al capítulo 27. Están a punto de entrar a la nueva Canaán. Y se le dice el Señor a Moisés, Moisés, hazme un altar de piedras, pero no alces sobre ella ningún instrumento de hierro. ¿Qué te quiero llevar, iglesia? ¿Dónde te quiero decir? Que hermano, hay sonidos que nos llaman la atención, que nos quitan de hacer altares al Maestro. Hay sonidos del pasado que como sigas escuchándolo, yo te garantizo que tú no levantas un altar. Por favor, el altar, hermano, nos enseña comunicación con Dios. Y el hierro nos simboliza también en la Biblia castigo. Y es Apocalipsis, regirá las naciones con vara de hierro. Hermano, no castigues tu comunión con Dios. Reprendo la autoculpabilidad. El Señor se llevó el castigo por ti. Isaías 53:3 dice, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si el Señor te prohíbe que uses hierro en tu comunicación con Dios, es porque ese castigo era para sus manos, ese hierro era para su espalda, ese hierro era para su costado. Te pido, por favor, que valores que el Señor se hizo carne para que tú vuelvas a vivir en el Espíritu. ¡Aleluya! Termino. Dios liberó de la esclavitud al pecador. No te enredes más en el pecado. Te dio vida eterna pagando con su sangre. Y no solo eso, hermanos. Vuelvo a decirlo, se hizo carne
para que tú vuelvas otra vez en el Espíritu. Cierro con un texto como broche de oro y me bajo. Dale, calle ahí. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos la